Rafael Cardona, tiene su cristalazo y con él queremos conversar y comentar todo esto porque pues no cabe duda que al gobierno en algún momento del conflicto retórico que se dio a partir del crimen de los jesuitas, digamos que le ha temblado las corvas, sin duda, por el poder que significa la Iglesia políticamente hablando, en esa misión que tiene la Iglesia, no solamente en lo pastoral, sino también en la relación con el Estado mexicano, como un contrapeso, como una enorme fuerza. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Vamos con el cristalazo enfocado por ahí, si te parece. Sí, Pepe, muchas gracias. Mucho gusto en saludarte. En este país, Pepe, hay alrededor de 7,000 parroquias, iglesias, capillas. Si tomamos en cuenta que en este país hay 2,000 y tantos municipios, pues hay casi 4 iglesias por municipio. Ninguna organización social de México tiene esa amplitud, ni esa presencia, y mucho menos esa fuerza. Hay 110 millones de católicos. Y bueno, cuando la Iglesia pide que haya una revisión de una política pública que mantiene al país en la inseguridad, cuando la obligación del Estado es la seguridad, uno podría pensar que la respuesta de un político tan inteligente como el señor licenciado López Obrador sería un llamado a la colaboración, a la concordia, al mutuo respeto, a las investigaciones exhaustivas y presentar condolencias, quizás decir en una carta cómo se siente mal por lo que está pasando, llamar por teléfono a la nunciatura, mandarle un pésame al Papa, que también es un jesuita igual que los asesinados. Pero a cambio de eso el presidente reaccionó de una manera pues bastante descontrolada, quizás impulsado por la soberbia o por esa costumbre suya de que no soporta que nadie le lleve la contraria. En lugar de entender que la Iglesia es una presencia social incomparable en este país y en el mundo judeo-cristiano occidental, sobre todo en el cristiano occidental, bueno, pues simplemente se fue encima de ellos y los llamó hipócritas y los llamó esclavos o apergollados de la oligarquía. Y el clero respondió, pero ya no respondió con palabras. El clero respondió con lo que va a pasar el domingo, que es la movilización de millones de personas. Esta jornada de oración, que así se ha presentado la convocatoria, es realmente una jornada de protesta. Y cuando la Iglesia protesta, al presidente de la República ya le empiezan a flaquear las fuerzas para pelear contra ellos, y eso que todavía no empiezan. Por eso es que ahora inicia su propio concurso de ver cómo puede adular al Papa. ¿Qué tiene hoy que estar hablando de que si el Papa es una de las grandes presencias morales del mundo independientemente de la religión? El Papa es muchas cosas independientemente de la religión, pero esto me recuerda mucho una anécdota de Stalin. En la Segunda Guerra Mundial alguien le dijo que había que hablar con el Papa y Stalin, pues soberbio como era, tiránico como era, respondió: ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? Bueno, han pasado muchos años, de 1950 para acá, y Stalin ya no existe, el stalinismo tampoco, la Unión Soviética menos, pero la Iglesia sigue desempeñando el mismo papel o un papel mayor en el mundo, y si no, que le pregunten a los rusos quién tiró el muro de Berlín y cómo lo tiraron y cómo se juntaron las fuerzas de la Gran Bretaña, los Estados Unidos y el Vaticano para echar abajo lo que quedaba de la Unión Soviética. Pero esa es una historia que no nos toca a los mexicanos. Lo que nos toca a los mexicanos es darnos cuenta de que la Iglesia ya decidió actuar. La Iglesia está convocando a la feligresía, tiene
Si fuera un partido político, tendría un padrón de casi 110 millones de afiliados. Y yo le pregunto a cualquiera, ¿tendrá alguna organización social, política, religiosa en este país una mayor presencia y un mayor arrastre que la Iglesia Católica? No lo creo. Y si alguien me lo llegara a demostrar, pediría yo la protección de nuestra Santa Madre de Guadalupe, como todos los demás mexicanos. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Rafael, por el cristalazo. Buenas noches.